En una fría mañana bogotana, 30 estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional junto a su maestra se embarcan en una travesía única, despojándose de sus comodidades para entender las luchas y realidades de aquellos que habitan el campo colombiano, donde la vida se teje con la tierra. Esta experiencia no solo consistirá en un mero recorrido geográfico, sino en un profundo viaje introspectivo que les revelaría lecciones valiosas sobre la felicidad, la sencillez y la conexión con sus raíces. El viaje comienza a las 6 de la mañana, el viernes 10 de noviembre, desde una congestionada Bogotá con destino a Garagoa, un encantador municipio en Boyacá, conocido por su monumento a la Mama Pacha. Desde la tradicional plaza de mercado de Garagoa, los estudiantes empiezan a impregnar de la vida cotidiana de un pueblo boyacense, y se profundizaba con una pequeña charla en el parque principal del pueblo sobre la historia y las herencias que allí perduran. El viaje continuó hacia la finca de doña Ernestina Vargas, una cocinera tradicional boyacense que los recibió con un almuerzo típico de la región, el avío. El avío consiste en papa, yuca, arroz, puré de garbanzo, arracacha, carne o pollo y un delicioso trozo de cuajada, todo esto envuelto en hojas de bijao y cocinado en leña, resultando un alivio para el hambre después de algunos inconvenientes con el autobús, dándoles la bienvenida a la resiliencia, el trabajo y la colaboración que caracteriza la vida campesina. Luego de una charla amena con doña Ernestina y el autobús listo para proseguir, el último destino aguardaba: una finca en la vereda San Antonio, el epicentro de la experiencia académica durante los próximos días. Son las 9 de la mañana del sábado 11 de noviembre. Los estudiantes se encuentran reunidos en la cocina de la finca, donde aprendieron sobre seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y autonomía alimentaria. Este concepto final se evidencia cada día en el campo, donde la ausencia de flujos de dinero constantes no significan falta de comida, ya que casi todos los alimentos que se usaron en el almuerzo de ese día fueron cultivados por las personas de la finca o comprados a sus vecinos. En dicho almuerzo se utilizaron insumos como la papa, la calabaza, la zanahoria, la guatila y también el pollo, todos frescos del campo. Durante el proceso de pelar unas cuantas papas, unos plátanos y unas calabazas, se escuchaban historias de cómo una familia dueña de la finca llegó por primera vez al campo y el por qué llegaron a dicho lugar, lo que llevó a la reflexión de la situación que viven los campesinos y cómo, a pesar de no tener entradas de dinero significativas, tienen una vida tranquila. Después de las labores de cocina, se hizo un breve recorrido por la granja, donde se mostró que la finca tiene el objetivo de ser autosostenible, es decir, que sea capaz de producir sus propios insumos y sus alimentos. Una demostración es que los residuos orgánicos sirven para alimentar a algunos animales de la granja, como lo son los conejos o las gallinas, y a su vez también se pueden procesar para utilizarlos como abono para los cultivos. También se mostró una granja de conejos, que en un principio empezó con 2 especímenes que se fueron reproduciendo, forzando así la creación de conejeras que permitieran que los conejos socializaran entre ellos como lo dicta su naturaleza, para que llegado el momento pudieran servir como alimento. Con la creación de estas conejeras, los habitantes de la granja descubrieron que estos producen bastante abono, además de producir alimentos para las gallinas, que a su vez preparan el pasto para continuar el ciclo de alimento y de abono que permite que la granja se acerque a ese punto de autosostenibilidad tan anhelado. Como siguiente parte del recorrido, se les enseñó a los estudiantes el establo, donde se procesa de forma natural el abono que producen los desechos orgánicos de las cabras. En este lugar se hace un proceso para que se convierta en lixiviado. Luego de una explicación teórica, los estudiantes recogieron los insumos necesarios para este proceso con palas, baldes y una carretilla, para llevarlos al lugar donde se mezclarían con la tierra. Se humedecerían un poco y se dejarían para que las lombrices hicieran su proceso para convertir esos desechos en abonos y fertilizantes naturales, esenciales todos para el funcionamiento de la finca. Después de un arduo trabajo, siguió una caminata ecológica por un bosque que los guías denominaban Bienvenido a casa, debido a los recuerdos de la infancia que les traía de su crianza en el campo y además porque sienten una familiaridad hogareña cada vez que entran a aquel lugar. En aquella caminata se evidenciaron diferentes especies de fauna, tipos de musgo, una gran variedad de flores y árboles, e incluso un mirador natural,
desde donde se podía ver un río. Todo en una zona de protección ambiental que era tratada como el pulmón de la finca. Todo para terminar en un bosque de pinos, donde se guardaron unos minutos de silencio para apreciar la naturaleza y para reflexionar sobre las experiencias vividas hasta el momento. En la mañana del 12 de noviembre, los estudiantes se dirigieron hacia una plantación de café donde recolectarían los granos que ya estuvieron listos para la cosecha. Serían aquellos que tendrían un color entre rojo, casi morado. Este trabajo toma normalmente alrededor de unas 3 a 4 horas, pero entre todos se logró hacer una recolección de los granos en aproximadamente 40 minutos, lo que fue de gran ayuda para los dueños del cultivo. Posteriormente a la recolección y tomados un breve descanso, doña Marta nos hizo un recorrido por la finca y sus alrededores, nos enseñó las flores que crecen en la zona y también las que ella misma había plantado y cuidado con sus propias manos. Había muchos tipos de flores, unas que eran meramente decorativas y otras que tenían propiedades medicinales, que servían para el consumo de las personas y los habitantes de la finca cuando esto fuera necesario. Como actividad final de la salida de campo, se realizó un taller de panadería, donde se les enseñó a los estudiantes cómo hacer arepas de maíz pelado con una receta tradicional y cocinadas en una estufa de leña envueltas en hojas de bijao. En principio, el maíz se hierve con agua y con ceniza, con el objetivo de pelarlo. Como segundo paso, se cortan las hojas de bijao en pedazos pequeños que se utilizarán al final del proceso. Después de hervido y pelado el maíz, este se amasó con un poco de cuajada para posteriormente pasar la mezcla por el molino y así obtener una mezcla más homogénea. Mezcla que después se amasó con 2 huevos, sal y azúcar para que al final se enrollaran pedazos de cuajada para terminar las arepas de maíz pelado rellenas de queso, acompañado de un pan que también fue hecho por los estudiantes, los cuales tuvieron la oportunidad de darle la forma que desearan antes de hornearlo. En la noche del 12 de noviembre se hizo una fogata donde los estudiantes compartieron, cantaron, bailaron y se unieron para celebrar el fin de un viaje que, a pesar de ser académico, fue una experiencia que les dio una nueva perspectiva sobre la vida, sobre lo que realmente es tener una calidad de vida digna a pesar de las dificultades y que al final de cuentas los unió a todos como un grupo. El día 13 de noviembre se dio oficialmente fin a la salida académica. En la mañana, los asistentes tuvieron un espacio para compartir sus experiencias, las sensaciones y aprendizajes que se habían llevado de este lugar. El resto del día fue muy tranquilo. El camino de vuelta a Bogotá estuvo acompañado por juegos, risas y hasta una parada para almorzar en Garagoa. Pero sobre todo, estuvo acompañado por un cansancio acumulado por los últimos días, marcando así el final de este viaje. A pesar de no haber sido más que un fin de semana, el tiempo que pasamos en Muiquita nos ha servido para replantearnos la realidad en la que vivimos, para reforzar conceptos que hemos aprendido a lo largo de las clases. Por ejemplo, la idealización que nos ha brindado esta sociedad sobre la acumulación de riqueza o capital monetario, pues esta familia nos ha demostrado que es posible forjar un futuro basado en la simplicidad y el esfuerzo. Más allá de las dificultades, se puede llegar a disfrutar de una vida tranquila y con comodidad, sin ser esclavo de un trabajo o de un horario impuesto, sin las presiones sociales que a diario nos persiguen. También nos ha servido para desprendernos de ideas que hemos conservado, que hemos replicado de culturas ajenas a nuestra tierra, a nuestro pueblo, a nuestro campo, lo que ahora conocemos como colonialidad del saber, del cual debemos hacernos cargo, rescatando y compartiendo los conocimientos que nuestros ancestros nos han dejado sobre la tierra y sobre las conexiones que tenemos con la naturaleza. Luego de reflexionar sobre estos temas, hemos concluido que iniciativas o experiencias como la que hemos observado en este pequeño periodo de tiempo puede ser el principio o puede dar los cimientos para combatir el problema ambiental. Puede que el efecto de estas iniciativas al corto plazo no sea muy grande, pero son las ideas y la filosofía que lleva detrás la que realmente puede tener un impacto enorme en la sociedad. Pues, a nuestro parecer, el primer paso para romper estas ideologías y costumbres tan arraigadas es romperlas de fondo y demostrar que no son indispensables, que existen otros estilos de vida funcionales, más allá de un sistema hiperconsumista y autodestructivo, que nos puedan llevar a un mejor futuro. Para terminar, queremos hacer una invitación para que dejemos de ignorar nuestros errores como sociedad y empecemos a corregirlos, cada quien desde el lugar en que se encuentre, sin importar lo pequeño o grande que sea el aporte. Nuestro hogar, nuestra tierra siempre se lo agradecerá. Desde la academia es importante que tengamos este tipo de discusiones y así, entre todos podamos colaborar para construir un camino propio, un camino en el que el bienestar individual sea tan importante
como el cuidado de los territorios. Un camino en el que podamos disfrutar de una verdadera libertad, en el que podamos gozar de cada momento, de cada lugar, de cada persona, de cada experiencia, de cada aprendizaje y que podamos brindar de lo mismo o hasta más a las generaciones venideras.